CB&J, Casa del Alfarero. Presenta su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Desde Morristown, Nueva Jersey, para las naciones. Una experiencia que cambiará tu vida. Vida Abundante con el pastor David Silva. Dios es bueno. He tenido una carga por ustedes, hombres y mujeres, jóvenes. Y es que a veces veo situaciones y percibo cosas en los corazones, en las vidas de las personas, y eso me hace que ore por ustedes y que le diga: Señor, ¿qué necesitamos como iglesia en cuanto a palabra? Y hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que tienen que ver con el mejoramiento o el progreso o la prosperidad de nuestra alma. Anoche, mientras meditaba en esto, escribí una frase: cuando mi alma crece. ¿Hay alguien que puede decirla? Cuando mi alma crece. Hermano, cuando su alma crece, cosas extraordinarias comienzan a suceder en su vida que antes no sucedían. ¿Cuántos quieren que su alma crezca? Es triste ver que hay muchos cristianos en las naciones de la tierra que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que conocen mucho de la Biblia, hasta recitan versículos, pasajes, conocen principios de la palabra de Dios, los hablan, pero en la práctica no los viven. Y al no vivirlos, ellos están perdiéndose de una vida excelente, de la mejor vida que el Señor prometió. Y el problema está en que somos conformistas y creemos que porque ya recibimos a Jesucristo, porque nos sabemos 3, 4, 5, 10, 100 versículos, porque podemos hablar de principios, tener una discusión con alguien y decirle: no, la vida se vive así o asá en esta área. Creemos y nos conformamos de que eso es suficiente. Pero necesitamos movernos de la teoría o del conocimiento de la cabeza a la práctica, es decir, a vivir esa vida que Dios ha prometido. Porque la promesa de Dios es verdadera. Él dijo: yo te daré vida eterna y te daré una mejor vida. Yo no sé cuántos están viviendo una mejor vida. Yo no sé cuántos están creciendo y diciendo: cada día estoy viviendo mejor. Yo no sé cuántos tienen la ambición de vivir mejor. Y cuando hablo vivir mejor, no estoy hablando de lo material. Hermano, lo material viene por añadidura cuando tú vives la mejor vida que Dios de verdad diseñó. El diablo siempre trae falsificación de las cosas buenas. Hay algo que es importante en nosotros y que yo lo llamo ambición santa. Diga conmigo: ambición santa. Y la falsificación se llama avaricia. Sí, el diablo trae el billete falso de la avaricia, pero Dios nos dice: vive con una ambición santa. Ambición santa significa que yo tengo una ambición de conocer más a Dios, una ambición de crecer espiritualmente, una ambición de que a través de ese crecimiento mi vida mejore, una ambición de ser más saludable o crecer o mejorar en mi alma, una ambición de que mis relaciones con mi familia cada día estén más saludables, una ambición de que a través de toda esa bendición yo pueda ser de bendición a otros y cumplir el propósito para el cual Dios me creó y me salvó. Esa debe ser nuestra ambición en la vida. Y eso es una ambición santa. La avaricia te enfoca en cosas que son irrelevantes, en cosas triviales, en cosas materiales, en cosas pasajeras. Y muchas de esas cosas, cuando tú tienes la ambición santa, vienen a ti por añadidura. Tú te vuelves un magneto de esas cosas y tu vida cambia y tú puedes usar esas cosas. En uno de los escritos y de los libros de Dostoyevsky, es una novela, una mujer anciana muy rica le pregunta a un monje: ¿qué puedo hacer yo para conocer a Dios? Puede que haya algo práctico
práctico que yo deba hacer para conocer a Dios? Y el monje le dijo, vive amando activamente. Mire eso, vive amando activamente. Si tú vives una vida con la cual amas activamente, vas a conocer a Dios. Y entonces la mujer dijo, ok, voy a vender todas mis posesiones y voy a comenzar a darme al servicio de otro. Le voy a dar de comer al pobre, voy a darle techo al que esté por ahí sin un techo donde vivir. Pero después se detuvo y dijo, pero la gente es muy desagradecida. La gente paga mal. De pronto le estaré dando sopa a alguien que está hambriento y me va a decir que la sopa está fea. De pronto le estaré dando una cama a alguien que estaba sin un hogar donde vivir y me dirá que la cama está muy dura. Oh, no, yo no puedo hacer eso. Entonces el monje le respondió, si tú quieres vivir amando activamente, será algo muy duro y difícil. Porque es duro y difícil amar activamente, pero es muy fácil amar solamente en sueños. Entonces tú puedes decir, oh, yo amo a Dios y yo amo al prójimo y yo amo y yo amo y yo amo, y es solamente un sueño. La pregunta es, ¿estás amando de verdad en la práctica de tu vida? ¿Demuestra tu vida a diario que tú amas? No hay respuestas hoy. Leamos la palabra entonces. Dice así la palabra de Dios en Lucas 10:25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. ¿Para probar a quién? Al Señor Jesús. ¿Qué le dijo? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, léalo en voz alta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y te pregunto, ¿tú existes o tú vives? Porque hay una diferencia entre existir y vivir. Cuando tú tienes una vida en la cual todos los días tienes una rutina, trabajar, comer y dormir, pero no hay un crecimiento espiritual, no hay un mejoramiento de tu alma, tú meramente existes. Hay una diferencia entre existir y vivir. El día que el Señor te alcanzó, te dio vida eterna y vida abundante. Te sacó de meramente existir y te dio vida. Y si alguien aquí en esta mañana descubre que no tiene vida, que solamente existe, ábrale su corazón al Señor, porque Él te ama muchísimo y el amor de Dios es el que da vida. Ahora, cuando miramos en este pasaje, encontramos algo importante. Este hombre que le pregunta a Jesús era un hombre que conocía muchísimo de la palabra de Dios que estaba revelada hasta ese momento. Dice que era un intérprete de la palabra de Dios. Y la pregunta que él le dijo, la dijo para probar al Señor. Y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora viene algo muy importante ahí. En nuestro legado, nuestra herencia judeocristiana, somos gente que sabemos que la vida no termina el día que morimos aquí en la tierra. A ver, se lo voy a decir, yo sé que a muchos no les gusta oír esto. La vida no termina el día que morimos aquí en la tierra. Es más, el día que morimos en la tierra comenzamos a vivir. ¿Alguien sabe de la bendita esperanza? Muchos aquí dicen, pastor, no hable de eso, yo le tengo miedo a la muerte, yo no quiero morirme. Pues la realidad es que te vas a morir un día. No sé cuándo, Dios es el que diseñó cuál es el día de tu partida. Pero la pregunta es, mientras te vas a la eternidad, ¿cómo vas a vivir el resto de tus días en la tierra?
¿Vas a seguir de la misma manera o quieres vivir diferente? ¿Quieres que tu vida en la tierra sea algo diferente, algo como lo que Dios diseñó, y que cuando partas a la eternidad, entonces solamente sea un pasaje hacia la eternidad y no quizás una salida de la tierra muy dolorosa, sufriendo y mirando hacia atrás y diciendo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no viví así? ¿Por qué no cambié en lo otro? Cuando ya no hay vuelta para atrás. Uy, pastor, hoy se vino muy profundo. No me gustan las conversaciones superficiales. Los que me conocen saben eso. No me gustan las conversaciones superficiales, porque con conversaciones superficiales no llegamos a ningún lado. Y podemos todo el tiempo estar hablando de cosas superficiales y baratas y no llegamos a ningún lado y nuestra vida no cambia. Este hombre en su creencia tenía algo muy bueno y verdadero, y es, ok, hay una vida eterna. Y entonces dice, ¿y cómo yo puedo lograr tener esa vida eterna? ¿Haciendo qué? Él sabía que su eternidad, ojo a esto, o cómo él lo pasaría en la eternidad, dependía de cómo él viviera aquí en la tierra. A ver, yo le voy a repetir eso porque esa semilla tiene que entrar bien. Él sabía que su eternidad, cómo él lo pasaría en la eternidad, dependería de cómo él viviera aquí en la tierra. Ojo a esto, una persona que no tiene una teología correcta con respecto a la eternidad va a vivir mal. El que, por ejemplo, el que dice, ¿sabe qué? Aquí todo lo que hay es aquí, una vez que uno se muere ahí termina todo. Ese va a vivir mal, va a vivir en pecado, en iniquidad, va a vivir en rebeldía contra Dios. Pero aquel que tiene la teología correcta, aquel que tiene la verdad de Dios, dice, hay una eternidad y yo me propongo vivir excelentemente, porque lo que yo viva aquí repercutirá en mi eternidad. Y por eso este hombre hace esta pregunta. No es una pregunta necia, no es una pregunta fuera de orden, es una pregunta correcta. Y creo que tú la deberías preguntar hoy, decirle, Señor, ¿haciendo qué cosas yo tendré una vida eterna en tu presencia? Tu paso terrenal no es accidental. Ahora entonces viene la respuesta del Señor. La respuesta del Señor dice, y él le dice, ¿qué está escrito en la ley como lees? Esto es interesante. Este hombre, que era un intérprete de la ley, era alguien que todos los días oraba por lo menos 3 veces al día. Y él oraba con el libro abierto, recitando la respuesta de su propia pregunta. Muchos cristianos conocen la respuesta a esta pregunta. Muchos cristianos recitan la respuesta. La pregunta es, ¿la estás viviendo? Entonces este hombre le dice, lo que está escrito en la ley, como lo lees todos los días, orándolo. Y entonces el hombre le respondió, lo que yo leo todos los días, lo que yo oro todos los días es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, no terminó ahí, como a ti mismo. Entonces el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto. No le dijo, sigue recitando eso, sigue pensándolo, sigue creyéndolo. ¿Qué fue lo que le dijo? Subraye la palabra haz, porque no se trata de saber, se trata de hacer. CB&J, Casa del Alfarero. Presentó su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Desde Morristown, Nueva Jersey, para las naciones. Una experiencia que cambiará tu vida. Vida Abundante con el pastor David Silva.